Vamos a abrir esta mañana nuestras Biblias en el libro de Números, en el capítulo 12. Es sentido de Dios traerles un mensaje acerca de uno de los pecados más graves que un cristiano puede cometer. No vaya a creer que es el asesinato, no vayan a creer que es el robo. Es un pecado común en la iglesia y un pecado que muchas veces se ignora, se tolera, pero que a la postre hace mucho daño. Y ese pecado se llama murmuración. Imagínense, murmuración. Era el pecado que con más intensidad practicó el pueblo de Israel. Y que como resultado de este pecado, muchos de los israelitas no pudieron entrar a poseer la tierra prometida. Se quedaron postrados en el desierto. Cayeron bajo juicio de Dios. Sus huesos blanquearon en el desierto. No pudieron entrar a disfrutar de la herencia que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque murmuraron constantemente contra Dios, contra Moisés y contra las circunstancias que Dios había permitido durante aquellos años de peregrinación. Vamos a hablar de la murmuración, hermanos. No sé por qué el Señor me ha puesto en mi corazón el deseo de predicar este sermón aquí. Quizás ustedes son diferentes. Aquí no hay murmuración en esta iglesia. Son santitos, ya solo les faltan las alas para salir volando hacia las mansiones celestiales. Esta iglesia seguro es única en su género aquí en Puerto Rico. Yo creo que al mirarlos se ven tan inocentes esta mañana que yo dudaría que haya alguna persona aquí que le gusta la murmuración. Pero por si acaso, voy a predicar el sermón que Dios me ha dado. Y como dicen en Centroamérica, al que le caiga el guante, que se lo plante, o que se lo chante, o que se lo aguante. O sea, si hay alguna persona a la cual específicamente Dios le quiere hablar en esta mañana, pues ojalá tenga oído abierto. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a hablar de la murmuración. Y mientras yo hablo, hermanos, pregúntese, ¿seré yo culpable de esto? No piense en la persona que está a su lado, no piense en la persona que está a su frente o al frente. No piense acerca de algún amigo, vecino, familiar que le gusta la murmuración. Piense acerca de sí mismo. Júzguese cada uno a sí mismo, dice la Escritura. Examinaos, dice la Escritura. Eso quiere decir que debemos olvidarnos de los demás hermanos que están cerca o lejos de nosotros para pensar acerca de nuestra propia responsabilidad delante de Dios en esta mañana. Leamos Números capítulo 12. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Aquí a la iglesia se trae ¿qué material de estudio? La Biblia. Yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, tenía que cargar con muchos cuadernos y muchos libros. Era pesado el material que yo tenía que transportar de la casa a la escuela todos los días. Y si yo llegaba a clase sin mis útiles, ¿qué sucedía? Me imponían un castigo. Yo recuerdo que varias tardes tuve que pasar parado hasta 2 horas en plantón, como castigo por no haber llevado mis útiles. Aquí a la iglesia debemos traer la Biblia. No debe haber una sola persona que no traiga su Biblia a la iglesia. Yo creo que todos tienen Biblia, todos tienen testamento, pero a veces nos da pereza venir con la Biblia en la mano. Yo creo que no hay excusa, no hay pretexto posible, hermanos, porque si venimos aquí debemos traer la Biblia para examinar a ver si lo que dice el hermano Abimael o el hermano Abilio o cualquiera de los pastores es la verdad. Hay que comprobar si es verdad, hay que comparar Escritura con Escritura, hay que cerciorarse a título personal de que lo que se está predicando es palabra de Dios. Leamos pues Números capítulo 12. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube
y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos, y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días, y después se reunirá. Así María fue echada del real 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Esta historia, hermanos, es una historia que relata uno de los tristes hechos que ocurrieron durante los años que Israel estuvo en el desierto. Dios había levantado varios líderes en el pueblo de Israel. Había levantado a Moisés. Moisés era el líder y era el legislador del pueblo. A través de Moisés, Dios había dado leyes, ordenanzas que iban a gobernar a Israel no solo en aquella generación, sino en las generaciones venideras. Él era el líder máximo del pueblo de Israel. Un hombre humilde, paciente, un hombre que tenía una gran mansedumbre. Dios lo levantó para dirigir los destinos de Israel durante esos años terribles en que Israel vivió en el desierto entre Egipto y Canaán. A su lado había puesto a Aarón. Aarón era profeta. Ustedes recuerdan, hermanos, que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo: Señor, si yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Envía por mano de quién has de hablar. Entonces Dios le dijo: ahí está tu hermano Aarón, él te va a servir de profeta. Tú vas a recibir revelación de Dios, la vas a transmitir a Aarón, y Aarón la va a transmitir al pueblo. También había levantado a María, y la Biblia dice que María era profetisa. De modo que aquí en esta historia tenemos a 3 profetas, y eran hermanos en carne y en espíritu: Moisés, Aarón y María. Ahora, según descubrimos aquí en Números capítulo 12, que después de muchos años de viajar por el desierto, de acuerdo con sus estancias, o sea, iban de un lugar a otro aparentemente sin rumbo, sin destino, llegaron a un lugar y María y Aarón se sublevaron contra Moisés. Como que se aburrieron de ocupar un lugar secundario. Ellos querían figurar, ellos querían estar al frente, querían llevar la batuta, querían llevar el mando. En ellos había pues lo que hoy llamaríamos celo. Estaban celosos del éxito de Moisés, del aprecio, del respeto que se había ganado de mano del pueblo de Israel. Había en ellos envidia. Entonces buscaron y aprovecharon una circunstancia en la vida personal de Moisés para murmurar contra él. ¿Y cuál fue esa circunstancia? Aquí el versículo 1 y 2 lo describe. Moisés, ya avanzado de edad, tal vez con unos 105, 110 años de edad, tomó una mujer. O sea, él tomó por mujer o por esposa una mujer, y la Biblia dice que era etíope. Ahora, Moisés ya era casado. Éxodo 2, versículo 21 nos da el nombre de su esposa legítima. Su esposa se llamaba Séfora o Séfora, y era madianita, era hija del sacerdote de Madián, de Jetro. Y con esta mujer, con Séfora, Moisés había tenido 2 hijos. Pero ahora ya, después de muchos años de vivir con Séfora, no sabemos si ella murió o regresó al hogar de sus padres. Pero lo cierto es que Moisés decidió tomarse otra mujer. Y no hay tonto más tonto que un tonto viejo.
¿Mm? Este hombre, ya pocos años antes de morir, se agenció de una mujer, y para colmo de males era una mujer extranjera. Notemos, hermanos, dice la Biblia específicamente que era una mujer etíope. Eso quiere decir que era de otra nacionalidad, de otra raza, de otra religión. Muchos expositores de la Biblia han dicho que esta mujer era quizás negra como el carbón. O sea, era africana de procedencia, y no sería nada raro, nada extraño que esta mujer fuera negra. Ahora, eso escandalizó a Aarón y a María. ¿Saben por qué? Porque Dios, a través de Moisés, había prohibido este tipo de uniones. No por razones genéticas ni por razones raciales, sino por razones espirituales. Dios había dicho que los hijos de Israel no podían casarse con mujeres de tribus o de naciones extrañas. O sea, los israelitas no podían casarse con las filisteas. Los israelitas no podían casarse con las asirias. Los israelitas no tenían derecho a casarse con estas mujeres porque la tendencia era a que la mujer extranjera desviara el corazón del hombre hebreo del culto a Dios al culto de los ídolos. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia del rey Salomón? Aquí tenemos la historia de otra persona que ya en su estado avanzado de edad también cometió el grave error de unirse o de casarse con mujeres extranjeras. Mirémoslo aquí, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Empero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras. ¿Cuántas mujeres tuvo? Versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¡Qué bárbaro! A ver, nosotros no aguantamos con una. Y él vivió con 1000 entre mujeres y concubinas. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Versículo 3, y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. Noten, hermano, lo que sucedió. Las mujeres ejercieron una influencia maligna sobre este rey, sobre Salomón, y desviaron su corazón, torcieron su corazón del culto a Dios a la idolatría. Por eso es que Dios se había anticipado muchos siglos atrás a prohibir esta clase de relaciones. La Biblia dice: no os juntéis en yugo desigual con los infieles. El matrimonio entre creyentes e inconversos está prohibido en la palabra de Dios. Pero cuántas señoritas y cuántos jóvenes hoy en día se desesperan y a la primera oportunidad se casan con una persona que no profesa fe en Dios. Eso es trágico. Rara vez sale bien. Es excepcional, tal vez un caso de 100, donde un matrimonio de esa clase traiga buenos resultados. Generalmente la persona impía no tiene las mismas convicciones que el creyente. ¿Y qué va a suceder, hermanos? Que poco a poco va a ir minando la estabilidad espiritual de la persona con quien se casó. Yo recuerdo la historia de un hombre allá en Colombia, donde yo viví tantos años. Se llamaba Santiago Benítez. Era un hombre joven, muy fiel a Dios. Él era el presidente de la Sociedad de Jóvenes en una iglesia presbiteriana. Tenía llamamiento al ministerio en realidad, y muchos dones, muchas cualidades personales dignas de elogio. Pues él en su vecindario se enamoró de una muchachita inconversa, de una familia extremadamente católica. Contra el consejo de sus padres, de sus amigos, de sus líderes espirituales, él se comprometió con la muchacha. Y cuando uno le hablaba, decía: no, yo sé que esta muchacha lo voy a ganar para Cristo. ¿No ven que ella ha venido 2, 3 cultos ya? Y ella me ha dado a entender que está interesada en el Evangelio. Bueno, sucedió lo que tenía que suceder en estos casos. Después de un par de años de noviazgo se casaron. En la noche de la boda, la muchacha se le enfrentó a Santiago y le dijo: Santiago, no me vuelvas a invitar jamás a tu iglesia.
Yo nací católica, apostólica y romana y así voy a morir. No tengo la más mínima intención de cambiar de religión. Y una cosa te digo, que si tenemos hijos, a los hijos los vamos a bautizar y los vamos a criar en la religión católica. Y dicho y hecho, tuvieron 7 hijos y uno tras uno lo fue llevando a bautizar, lo fue llevando a consagrar en la iglesia católica. Como él trabajaba en la herrería y trabajaba largas horas, desde temprano en la mañana hasta las altas horas de la noche, ella ejerció una mayor influencia sobre sus hijos. Los fue indoctrinando en la religión católica. Ellos se fueron criando sin conocimiento ni temor a Dios. A los 12, 13 años se desataron, como decimos nosotros. 5 eran varones, 2 eran hembras. Los muchachos se volvieron jugadores, se volvieron borrachos. Mire, ese hombre Santiago Benítez, yo lo recuerdo, podía, como si lo viera ahorita mismo, arrodillado en el altar de la iglesia, llorando a moco tendido, como dicen. Pero llorando, un lamento, un quejido salía de su corazón, porque había cometido el trágico error de casarse con una mujer inconversa. Eso casi lo destruyó a él. Él murió con un corazón quebrantado. Pero hermanos amados, cuando se cometen esos errores, rara vez se pueden enmendar. Aquí está el caso de Moisés. Tomó una mujer extranjera, una mujer etíope. Fue un error porque fue una violación directa del mandamiento de Dios. Moisés debía saber que eso estaba prohibido. Pero seguramente fue un capricho. A él se le metió, no digámosle la idea, sino el capricho de tomar a esta mujer extranjera. Ahora, María y Aarón criticaron a Moisés por haber hecho esto. Parece que tenían razón de hacerlo. Parece que tuvieran derecho de hacerlo. Porque Moisés había cometido un error y tenía que pagar por ese error que había cometido. Pero hermanos amados, al leer esta historia nos damos cuenta de que ninguno de nosotros tenemos derecho de juzgar la vida ajena. Amén. O sea, ya porque el hermano ha pecado, ya porque el hermano ha errado del camino de Dios, eso no nos da derecho a nosotros de abrir la boca a hablar en contra de él. La Escritura nos dice aquí, en el capítulo 12, volvamos ahí, y en el versículo 2 al final dice, y oyólo Jehová. ¿Quién fue el que escuchó las murmuraciones y las críticas de estos dos personajes? Dios. Es que Moisés era siervo de Dios y él era responsable de su conducta delante de Dios. A Dios le iba a tener que dar cuenta algún día de lo que había hecho. Y una cosa que yo he aprendido, hermanos amados, a título personal, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie. Nosotros no entendemos las circunstancias por las cuales ha atravesado esa persona. Alguien ha dicho que nosotros no debemos criticar a otra persona hasta que hayamos vivido en sus zapatos. Eso quiere decir hasta que hayamos pasado por las mismas circunstancias que esa persona ha pasado. Pues la Escritura aquí nos muestra que detrás de todo había cierta, como dije al principio, envidia. En el versículo 2 dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿acaso no ha hablado por nosotros también? Como diciéndole, ellos aprovecharon el error de Moisés, como decimos vulgarmente, para caerle encima, para hacerlo pedazos, para criticarlo, para herirlo. Ahora, como Moisés era un hombre manso, más que todos los hombres de la tierra, él no dijo ni una palabra para defenderse. Cayó la boca. Y hermanos amados, yo creo muchas veces que cuando nosotros estamos bajo ataque, cuando hay gente en la iglesia o en la comunidad que nos está criticando, la mejor actitud es el silencio. Callar y dejar que Dios hable por nosotros. Que Él sea el que nos defienda, que Él sea el que nos justifique, que Él sea el que nos vindique. Hace algunos años, yo les conté anoche que caímos bajo ataque de una sierva de Dios que nosotros amamos y seguimos amando a pesar de que ella ya está con Cristo. Una mujer que, como pocas he encontrado yo en la vida, que haya amado y haya servido al Señor con tanta intensidad. Pero ella también se equivocó.
y empezó a hablar en contra de nosotros, a escribir en contra de nosotros. ¿Y sabe lo que el Señor nos dijo? Silencio. No respondan a esas acusaciones. Porque si ustedes se defienden, van a tener que atacar a mi sierva. ¿Entienden? Si ustedes se defienden, van a tener que atacar a mi sierva. Mejor guarden silencio y yo hablaré por ustedes. Y así sucedió, hermanos. A los 2, 3 años, toda aquella ola de rumores y de chismes que se habían levantado contra nosotros desapareció. Es que el Señor nos reveló por el Espíritu un secreto. En el silencio está la victoria. En el silencio está la victoria. Jesucristo en muchas ocasiones, cuando él sufría el ataque de sus enemigos, él enmudecía y no abría su boca. Guardaba el silencio y el silencio era la mejor respuesta. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque cuando uno no reacciona, le cae a sus enemigos como un balde de agua fría. Pero si uno reacciona y trata de dar explicaciones y de justificarse, de defenderse, ¿sabe lo que va a decir la gente? Tienen razón. Cuando el río suena es porque lleva piedras. Algo hay en la vida de esa persona que se ha puesto a la defensiva. Pues Moisés no dijo ni una palabra. Un silencio total ante las acusaciones de Aarón y de María. Ahora, Dios oyó, y Dios sí respondió. Y dice la Escritura que Él ordenó que los 3 se fueran a presentar ante la puerta del tabernáculo del testimonio en el desierto. Allí era donde se manifestaba la presencia visible de Dios. Él bajaba en columna de nube o en columna de fuego. Pues ya cuando Aarón y María estaban delante del tabernáculo, el Señor les habló, pero fuertemente. Les habló fuertemente. Él les hizo ver que había, aunque ellos eran profetas, entre ellos y Moisés había una gran diferencia. Dios a ellos les hablaba por medio de símiles, en visiones, en sueños, pero Dios le hablaba a Moisés boca a boca, cara a cara. Moisés fue uno de los únicos hombres en la historia que vio la figura de Dios. Dios pasó delante de él, mientras él estaba escondido como en una cueva debajo de una peña, y Moisés vio la apariencia de Dios, vio sus espaldas. ¿No sabían ustedes que Dios tiene cuerpo? Y es un cuerpo que en cierto sentido es similar al de nosotros. Nosotros fuimos hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. De modo que Dios tiene cuerpo. Muchos de nosotros pensamos que Dios es solo como una nebulosa, sin formas. Pero no es así. Dios tiene su cuerpo y ese cuerpo puede materializarse. Dios se puede manifestar a una persona cuando Él quiere. Y una de las pocas personas que tuvieron el privilegio de ver a Dios tal y como Él es fue Moisés. Aunque no lo vio de frente, lo vio de espaldas, sin embargo, Él vio a Moisés. Y nosotros no podemos decir que nosotros le hayamos visto. Yo nunca he tenido ese privilegio. Me lo imagino como Él es y trato en la imaginación de visualizar al Señor sentado en su trono alto y sublime, pero yo nunca he visto al Señor como Moisés lo vio. Bueno, la cosa fue grave. En el versículo 8 dice así: ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuando uno habla contra otro creyente o habla en contra de otro ministro, ¿qué es lo que revela? Una ausencia total ¿de qué? De temor a Dios. Aquí no está hablando de miedo, terror, pánico, aquí está hablando de temor a Dios. Un temor reverencial a Dios, un respeto exagerado que uno debe mantener hacia Dios y hacia los que Dios ha levantado en medio de nosotros como líderes. El temor a Dios. La Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. La Biblia dice que el temor a Dios es aborrecer lo malo. ¿Sabe lo que hace el temor a Dios, hermanos? Nos sirve de freno para que nosotros no hagamos ni digamos cosas que no son convenientes. ¿Cuántos de ustedes manejan un automóvil, un carro? Levanten la mano. Ustedes saben que uno de los dispositivos más importantes en un carro es lo que nosotros llamamos frenos. Yo manejo por todo Centroamérica y las montañas allá son escarpadas, caminos tortuosos, y hay 3 cosas que yo cuido sobre todo lo demás: mis llantas, mis frenos y la dirección. Porque yo sé que si se me estalla una llanta yo me puedo ir por un precipicio.
Si me fallan los frenos, me puedo ir por un precipicio. Y si se me quiebra el timón o la dirección, también me puedo ir por un precipicio. A mí no me importa que me queme el motor o que se me dañe la caja de direcciones, la caja de cambios, perdón. Pero los frenos yo los cuido como en mi propia vida. Cada pocos meses los llevo para que los abran, los limpien y si es necesario que le cambien lo que llaman las balatas, las fricciones, para que los frenos estén en óptimas condiciones. Yo quiero tener la seguridad de que en cualquier emergencia el carro se me va a sembrar, va a parar. Como dicen, stop on a dime. Que el carro responda cuando yo necesito que responda. Y les voy a decir, hermanos, esto me ha salvado la vida muchas veces, porque se me han atravesado caballos, se me han atravesado indígenas, y si no fuera porque tengo unos frenos, pero en óptimas condiciones, quién sabe qué hubiera ocurrido a estas alturas. Ahora, Dios pone en nosotros freno. ¿Y cómo se llama ese freno? El temor a Dios. Para que no digamos ni hagamos lo que no conviene a sus ojos. Pero hay muchos de nosotros que no tenemos temor a Dios. Y por eso nos atrevemos a abrir la boca para andar criticando a medio mundo. La murmuración es evidencia de la ausencia del temor a Dios en nosotros. Y es tremendo, hermanos. Porque cuando el temor a Dios brilla por su ausencia en nuestras vidas, nosotros somos capaces de decir y hacer cualquier cosa. Por ejemplo, aquí en 2 de Samuel, busquen conmigo el capítulo 1 de 2 de Samuel. Anoche hicimos una referencia a este capítulo cuando hablamos de Jonatán y de David. Pero ustedes recuerdan, hermanos, que Saúl cayó en el campo de batalla juntamente con sus hijos. Él cayó herido y él le pidió a un escudero que lo acabara de rematar. Él le pidió al escudero que lo matara porque él no quería caer en manos de los filisteos. Él sabía que los filisteos harían horrores con él, lo torturarían y lo matarían, pero con toda hazaña. Entonces él le pidió al escudero que lo matara y el escudero no quiso, por el respeto que le tenía al rey. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Dice en el último capítulo del 1 de Samuel que él se arrojó sobre su propia lanza. Se atravesó, él mismo se atravesó la lanza. Eso quiere decir que Saúl se suicidó. Saúl se quitó la vida. Pero en el capítulo 2, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, dice que llegó un jovencito amalecita a jactarse de que él había matado a Saúl. Y traía algunas de las pertenencias de Saúl, incluyendo su corona. Vino con David a informarle que él había matado a Saúl, aunque no era cierto. Él pensó que David lo iba a felicitar y David le iba a pagar una gran recompensa por haber matado a su enemigo número 1. Pero mírele cómo reaccionó David. Versículo 14, y díjole a David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Dios o de Jehová? Entonces llamó David a uno de los mancebos y díjole: llega y mátalo, y él lo hirió y murió. El muchacho murió por su imprudencia. El muchacho no había matado a Saúl. Saúl se había matado a sí mismo. Pero él se inventó una mentira por congraciarse con David, para que David lo honrara o lo recompensara por este hecho que él consideraba heroico. Y lo que encontró fue ¿qué? La muerte. Porque David le dijo: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano en contra del ungido de Jehová? Y hermanos, cuando usted abre su bocota, perdone la expresión, para hablar contra el pastor o los pastores, contra los líderes, contra los que Dios ha puesto al frente en la iglesia, usted está demostrando una ausencia total de temor a Dios. ¡Qué peligroso es! Por su falta de temor, este joven amalecita murió, y murió trágicamente. Y eso es lo que nos puede suceder a nosotros, hermanos amados, si no tenemos cuidado en aprender a controlar nuestra mente y nuestra boca. Tenemos que tener cuidado de quién hablamos. Tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos en contra de las personas que están a nuestro alrededor. No es justificable la murmuración, la crítica bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo, muchos de nosotros hemos practicado este vicio. Somos inconformes.
Hay una tremenda insatisfacción en nosotros. Vivimos descontentos con todo lo que nos rodea. Hablamos contra nuestro esposo, o hablamos contra nuestro padre, o hablamos contra nuestro maestro, o hablamos contra nuestro pastor, y hablamos en contra de personas sin saber que el mayor daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos. ¿Qué sucedió? Cuando Dios reprendió a Aarón y a María, dice que él se alejó airado y María descubrió que estaba como leprosa de pies a cabeza. Ahora, ¿por qué sería que Dios castigó a María y no castigó a Aarón? ¿Será que Dios es, como dice en inglés, chauvinista o machista? Que Él tiene preferencia por los hombres, que Él alcahuetea a los hombres y no a las mujeres, que Él es más estricto y más drástico con las mujeres. No, es que María era la instigadora de esta sublevación. Aquí lo dice el capítulo 1, el versículo 1 de mismo Números 12, miren allí. ¿Qué dice? Y hablaron María en primer lugar y Aarón. O sea, María era la que había soliviantado los ánimos de Aarón para hablar en contra de Moisés. María era la instigadora. Y eso demuestra, hermanos amados, que las mujeres tienen que tener más cuidado con la murmuración que los hombres. Quizás porque ustedes han sido despreciadas, quizás porque ustedes han sido víctimas de vejámenes, quizás porque ustedes han sufrido en el hogar o en el trabajo, ustedes creen que tienen derecho de abrir la boca a hablar en contra de las personas que Dios ha puesto sobre usted en autoridad. Aunque a usted no le guste, hermanita, usted tiene cabeza. La Biblia dice que así como Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia, también el marido es cabeza de la mujer. Y por ser cabeza, él merece respeto, aunque usted no esté de acuerdo con lo que él haga. Su esposo puede ser un irresponsable, pero eso no le da derecho a hablar en contra de él. Su esposo puede ser un borracho, pero eso no le da derecho de hablar en contra de él. Su esposo puede ser un mujeriego, pero eso no le da derecho de hablar en contra de él. Usted tiene que reconocer que usted cometió un error con casarse con él y lo tiene que aguantar hasta que Dios lo cambie. Y no escapar vía el divorcio. Lo malo es que a veces allá en Centroamérica decimos que cayó del comal al fuego. A veces usted se divorcia, se vuelve a casar y descubre que el segundo marido es igual o peor que el primero. Usted no conoce a la persona con quien se casa hasta que vive con él o con ella. Y ya casado saca las uñas. Y usted dice, Dios mío, mire lo que hice, me volví a casar con un hombre que es igual o peor que el anterior. Es que, hermano y hermana, lo que Dios está haciendo es tratar de enseñarle una lección. Él ordena los pasos del justo. Y si usted se casó con ese hombre irresponsable, era porque Dios sabía que usted necesitaba un tratamiento muy especial, aunque doloroso. Ese hombre le va a obligar a usted a cambiar. Usted va a buscar a Dios, va a clamar a Dios, se va a presentar delante de Dios, no para pedir que Dios lo cambie a él, sino que Dios la cambie a usted. Como dije anoche. Y cuando usted cambia, entonces Dios va a cambiar a su esposo o a su esposa. Bueno, María resultó leprosa. Esto demuestra, hermanos, óigalo bien, que la murmuración tiene castigo y que el castigo es la enfermedad, y a veces enfermedades de orden incurable. La lepra era la enfermedad más temible de la antigüedad. Hoy será el cáncer, hoy será el SIDA. Pero hace 2000, 3000, 4000 años, la enfermedad que la gente temía más era la lepra. Porque la lepra traía un aislamiento total, lo echaban del pueblo, lo echaban del hogar, se iba a vivir al monte como un animal, en un aislamiento total. Y la lepra no tenía ni tiene cura hoy. Hoy tiene medicamentos que controlan, pero que no curan la lepra. Y a ella le vino una enfermedad mortal. Y yo me pregunto, hermanos amados, ¿por qué es que hay tanta gente en la iglesia que a pesar de que se ora por ellos en cultos y en campañas, no sanan? La Biblia dice, por eso es que algunos de vosotros estáis, ¿qué? Enfermos, y algunos aún dormidos, porque no supieron discernir, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Cuando usted siembra la disensión y la discordia en la iglesia, usted está exponiéndose a un grave riesgo. Le puede venir una enfermedad, muchos debilitados, muchos enfermos y algunos muertos, como resultado de un pecado como este, el pecado de la murmuración. Porque la murmuración, ¿qué es lo que hace? Divide, aleja,
destruye la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y del amor. María, Aarón eran culpables de uno de los pecados más horrorosos que puede cometer un cristiano, y es la murmuración. Nosotros no nos escandalizamos por esto. Nosotros creemos que es cosa normal. Pero hermanos amados, nosotros muchas veces a un adúltero le ponemos hasta 1 o 2 años de disciplina, pero al murmurador lo toleramos en la iglesia. Ahí está sentado en las bancas, a veces hasta ocupando cargos en la iglesia, y no tomamos medidas para corregir esa actitud que esa persona ha tenido en contra de las personas que Dios ha puesto al frente de su obra. ¿Nos estará hablando el Señor en esta mañana, hermanos? Cuando Aarón vio a María leprosa de pies a cabeza, ¿qué hizo? Tuvo que recurrir a la misma persona que ellos habían difamado. Tuvo que ir como dice, Señor, no nos achaques este pecado, no nos eches este pecado encima. Locamente hemos hecho, por favor, ora por María. Óigalo bien, usted quizás no ha sanado porque usted no ha ido con la persona que usted ha difamado, primero a pedirle perdón y después a pedirle oración. Esa persona tiene en sus manos el secreto de su sanidad. Y si usted se niega a ir con ella, a restaurar su relación con ella, a pedirle perdón y después a pedirle oración, usted va a seguir y va a morir enferma. Por eso es que nos han sucedido las grandes campañas que celebran en gimnasios, en estadios, y han orado por usted los famosos evangelistas que han pasado por Puerto Rico, y usted no sana, otros sanan, pero usted no sana. ¿Por qué? Porque usted no se ha arrepentido del pecado de la murmuración, de la difamación. Voy a orar por usted. ¿Volví a orar? Nada. 3 veces oré por ella sin ningún resultado positivo. Pues después de la tercera ocasión yo la volví a citar, pero en esa semana yo decidí que yo iba a ayunar y iba a buscar a Dios, y le decía, Señor, revélame qué está estorbando. ¿Por qué es que esta mujer no sana? ¿Qué es la causa de que esta mujer no pueda recibir sanidad de tu mano? Y el Señor me mostró que esta mujer había practicado el pecado del cual estamos hablando esta mañana. La murmuración, la difamación. Entonces la próxima vez que llegó le dije, hermana, el Espíritu Santo me ha mostrado que usted se levantó en contra del pastor de su iglesia y que usted lo difamó. ¿Y cómo lo sabe? Me dijo. ¿Quién se lo vino a contar? Le dije, no fue el Espíritu Santo. Le dije, hermanita, usted va a tener que sincerarse conmigo y con Dios. Dígame exactamente lo que pasó. Pues ella dijo, me contó que ella le había caído mal el pastor. El pastor había sido un poco brusco con ella, de modo que ella se inventó una historia de que había visto al pastor entrando a una pensión con otra mujer. Lo acusó de adulterio. ¿Y sabe lo que sucedió? Que como resultado de aquella acusación se rompió el hogar del hermano y se destruyó el ministerio del hermano. El hombre tuvo que salir de la iglesia en vergüenza, en derrota. Ella había destruido el ministerio de un siervo de Dios con los puros chismes que se había inventado. Pues le dije, hermana, ¿usted quiere sanar? ¿Quiere prolongar su vida? Me dijo, sí, pues va a tener que hacer 2 cosas. Primero, va a tener que ir a buscar al pastor a pedirle perdón. ¡Ja! Ella me dijo, yo no sé ni dónde vive, pues va a tener que averiguar, le dije. Aunque tenga que recorrer toda Guatemala, usted tiene que buscar a ese hombre y irle a pedir perdón por lo que usted hizo. Y en segundo lugar va a tener que ir a la iglesia, pararse un domingo a la mañana, en público, delante de la congregación y confesar que usted fue la culpable de haber destruido el ministerio de ese hombre. Que por culpa suya ese hombre había tenido que dejar el ministerio y que por culpa suya el hogar de ese hombre se había quebrado. Ay, hermano, ella dijo, imposible, hermano, me está pidiendo demasiado. Le dije, bueno, si usted no hace lo que el Espíritu Santo me muestra, mejor no vuelva. Quédese con su gusto, pero no venga a hacerme perder el tiempo. Yo no vuelvo a orar por usted hasta que usted no haga lo que le dije. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y la señora no apareció. Por último, un día entró un espectro. Entró una mujer así. Parecía un cadáver. Amarilla, tenía una ictericia horrible, chupada, pero era una bolsa de huesos. Y se me acercó y me dijo, hermano, ¿se acuerda de mí? Le dije, señora, perdone, pero yo no sé quién es usted. Estaba irreconocible.
Me dijo, yo soy aquella mujer, y me empezó a contar la historia. Le dije, mire hermana, ¿y usted ya obedeció a Dios? Hermano, yo me aguanté, yo no quise, mi orgullo no me dejaba, pero el dolor fue arreciando y ninguno de las medicinas, de las drogas que me dieron, me quitaba el dolor. Pasaba día y noche en vela, y por último, pues, tuve que hacerlo. Averigüé dónde estaba el pastor y lo encontré, está caído, se tiró a la bebida. Ha sido tanto su decepción y tanto su amargura que se dedicó a tomar. Pero yo fui y le pedí perdón de rodillas. Y después, el domingo siguiente, fui a la iglesia y me paré y confesé la verdad. Para asombro de todos, porque todos me habían considerado una mujer muy espiritual. Le dije, hermana, si usted ha obedecido al Espíritu Santo, Dios la va a sanar. Me la llevé al cuartito, le puse manos encima, inmediatamente se alborotó todo el infierno. Esa mujer empezó a chillar como un alma que lleva el diablo, a llorar, a gritar, a temblar, estremecida por el poder de Satanás que habitaba en ella. Eran demonios los que tenía esa mujer, que la estaban destruyendo. No era el cáncer, lo que le daba vida al cáncer era Satanás. En 15 minutos quedó libre. Y quieren saber la verdad, todavía existe la mujer. Se recuperó por completo. Todos los síntomas del cáncer desaparecieron. Ahora, ¿por qué le había sobrevenido este cáncer? ¿Por qué? Porque había hablado contra un siervo de Dios sin fundamento. Era una falsa acusación. Ella había destruido un hogar, había destruido un ministerio. Y hermanos amados, cuando nosotros abrimos la boca, no sabemos las consecuencias de lo que estamos haciendo. Echamos a andar un rumor, una bola, un chisme que puede ser altamente destructivo. Es como abrir como dicen algunos, una almohada de plumas y echarlas al aire. Uno no sabe dónde van a ir a parar esas plumas. Si usted después quiere irlas a recoger, va a ser imposible. María resultó con una lepra que le cubrió el cuerpo de pies a cabeza. Y si no hubiera sido porque Moisés estaba dispuesto a ministrarle, esa mujer hubiera muerto a corto plazo. Moisés tenía todo el derecho del mundo de decirle, mire señora María, aguántese, sufra en silencio porque usted se lo merece. ¿Por qué se levantó en contra mía? ¿Por qué se rebeló? ¿Por qué es que usted habló? Moisés no le hizo ni un pequeño reclamo, nada. No hubo un reproche. Le ministró. Oró por ella para que fuera sana. Claro, el Señor le dio instrucciones al aislamiento, 7 días fuera del campamento. Si su padre le hubiera escupido en el rostro, tendría que pasar 7 días de fuera del campamento, pues ahora que pase 7 días en el campamento. Su pecado la perjudicó, y perjudicó a todo el pueblo, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios no pudo pasar adelante hasta que María se reintegró. Ella fue la causa de que Israel tuviera que acampar otros 7 días en aquel lugar inhóspito, que no pudiera avanzar, que no pudiera progresar, que no podía continuar su viaje hacia la tierra de Canaán. Y eso demuestra, hermanos, que la murmuración no solo nos afecta a nosotros en lo espiritual y en lo físico, sino que también afecta a toda la iglesia. Es una carcoma, es un veneno que afecta a toda la congregación. Y si nosotros practicamos la murmuración, nosotros vamos a ser de maldición y no de bendición para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos que tener un cuidado excesivo de que esto no nos ocurra a nosotros. Romanos 1:30 habla de los murmuradores, pero ¿de dónde sale la murmuración? Si ustedes quieren buscar ahí, Romanos 1:30, sale de un corazón depravado, hermanos amados, de un corazón depravado. La Biblia en el versículo 29 dice así, en versículo 28, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios lo entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad. Miren el versículo 30, murmuradores. ¿Cómo clasifica Dios la murmuración? Como una iniquidad que nace de un corazón depravado, atestado de iniquidad. Eso demuestra, hermanos amados, que cuando nosotros murmuramos, criticamos, difamamos, estamos demostrando que nuestro corazón está podrido, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Y es muy importante, hermanos, que nosotros nos limpiemos de este pecado y de todos los pecados que pudieran traer resultados tan nefastos en nuestra vida.
La murmuración, hermanos, es rebelión contra Dios. Es rebelión vocalizada. La murmuración siempre está relacionada con la rebelión. María, Aarón debían estar sujetos a Moisés, pero se levantaron contra él y hablaron contra él. ¿Por qué? Porque no querían estar sujetos al ministerio de Moisés. No querían ser obedientes y respetuosos de un ministerio que Dios había levantado en su pueblo. Miremos algunos versículos que prueban, hermanos amados, de que la murmuración es rebelión. Números capítulo 14. ¿Todavía están conmigo, hermanos? Números 14, 27 a 29. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Qué dije yo que era la murmuración? Una evidencia de un corazón, ¿qué? Depravado. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, a los cuales habéis murmurado contra mí. ¿Ven ustedes eso, hermanos? La murmuración nace de un corazón depravado. ¿Y cuáles son las consecuencias de la murmuración? Ahí está el versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. El murmurador vive en un desierto espiritual. ¿Y qué es lo que habla la Biblia acerca del desierto? Yo les voy a leer aquí en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había. ¿Cómo es un desierto, hermanos? Un lugar desolado, árido, donde no hay agua, no hay pozos de agua, no hay fuentes de agua. Un lugar de sequía, una sequedad. Y va a ser atacado de serpientes y de escorpiones. Va a ser víctima de espíritus inmundos. Los espíritus inmundos van a atacarlo y atormentarlo. ¿No se ha preguntado usted por qué es que yo no siento nada cuando voy a la iglesia? Yo veo que los demás hermanos se gozan, y que danzan y que palmean, y yo ahí parado como un témpano de hielo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay pecado en sus vidas. Cuando usted peca, usted pierde la conciencia de la presencia de Dios. Dios está allí, pero usted no lo siente. La Biblia dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha ensordecido el oído de Jehová para oír, mas vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. Se levanta una barrera entre usted y Dios, y aunque Dios está allí, usted no lo siente. Mire, hermano, es horrible lo que el resultado de la murmuración, porque uno vive perpetuamente en un desierto espiritual, donde no hay ni pan, donde no hay ni agua, y uno está en una inmensa soledad espiritualmente hablando. No siente uno la presencia de Dios. Es que las murmuraciones que nosotros pronunciamos en contra de las personas que están en autoridad sobre nosotros, Dios las toma a título personal. Miremos el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? En el versículo 2 dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, pero esa murmuración no estaba dirigida contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién estaba dirigida? Contra Dios, que había creado las circunstancias en que ellos vivían. Moisés y Aarón no eran culpables de estar en ese desierto. Dios los había llevado a ese desierto para tratar con ellos. Y hermana y hermano, las circunstancias en que usted vive son ordenadas o permitidas por Dios, buenas o malas. Y cuando usted murmura contra su circunstancia y vive en un descontento continuo, y habla mal de su esposo, o de su patrón, o de su pastor, o de cualquier persona que está en autoridad sobre usted, usted está murmurando contra Dios. Y Dios va a oír esa murmuración y va a tener que tomar las medidas del caso para corregir lo que usted ha hecho. ¿Ven ustedes las consecuencias de la murmuración? Vamos a buscar otro pasaje aquí en el mismo libro de Números, hermanos. Estoy buscando el versículo exacto.
Aquí en Números 20, no, ese no es, Números 21. Hay muchos casos aquí, yo estoy buscando uno solo. Versículo 4, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Nuevamente, ahí está la murmuración, la queja. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted, esa es una pregunta que usted debe eliminar de su vocabulario. No diga, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Le está ocurriendo porque usted se la buscó. ¿Ah? Dios no es el culpable de lo que le sucede a usted. Dios lo permite. O sea, usted está cosechando lo que sembró. Y ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio, aburrimiento, tedio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Jehová envió serpientes, juicio. ¿Qué trae la murmuración? Juicio. ¿Y cuáles son los instrumentos del juicio de Dios? Las serpientes. ¿Y quiénes son las serpientes? Los demonios. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Satanás y sus demonios le van a atacar, hermanos, si usted practica la murmuración. Así es. Quizás a algunos de esta mañana no les gusta el mensaje, que yo les diera un mensaje de consolación, ¿ah? Que los excitara, que los animara. Pero hermanos amados, nosotros necesitamos corrección muchas veces. Porque si nosotros estuviéramos bien viviendo conforme a las ordenanzas de Dios, no estaríamos experimentando y sufriendo lo que nos está sucediendo actualmente. La murmuración. Busquemos otros pasajes, hermanos. 1 Corintios 10:10. Esta mañana les estoy dando más que un mensaje, un estudio. 1 Corintios 10:10. Leamos 9 y 10. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? El ladrón solo vino a matar, hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el destructor? Satanás. Y cuando usted murmura, usted también va a perecer por el destructor. Porque cuando usted murmura, usted está tentando a Dios. Tentando a Dios. Y esa palabra tentar significa provocando a Dios a ira. Provocando a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso es tan importante que empecemos a ejercer dominio propio. Que controlemos este pequeño miembro que es nuestro principal enemigo. Que no le demos rienda suelta a nuestra carne y a nuestra lengua para decir y hacer cosas que más tarde vamos a lamentar. Busquemos otros pasajes. Salmo 106. Salmo 106. ¿Cuántos estarían dispuestos esta mañana a confesar que han sido culpables de la murmuración? Levanten sus manos. ¿No me ven la mano levantada, hermanos? ¿Ah? Yo he murmurado. Y usted también ha murmurado. Y si no levanta la mano es porque es un mentiroso o un hipócrita. Porque no hay una sola persona en este edificio esta mañana que no haya murmurado en alguna ocasión contra su padre, contra su novia, contra su esposa, contra su patrón, contra su pastor, aún contra las autoridades civiles que Dios ha puesto aquí en esta isla. ¿No le parece el gobierno? Habla mal del gobernador, habla mal del sistema. Esa es murmuración. Salmo 106. Yo creo que en los demás cultos va a haber poca gente, hermano Abimael. Mejor no vamos a la iglesia porque nos cae parejo. Mire lo que dice aquí en el versículo 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, por lo cual alzó su mano a ellos en orden a postrarlos en el desierto y humillar su simiente entre las gentes y esparcirlos por las tierras. ¿Vieron, hermanos, que la murmuración nos afecta a nosotros y a nuestros descendientes? El pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice, a humillar su simiente entre las gentes. Hay juicios sobre familias enteras. Hay familias que viven bajo maldición de Dios. No levantan cabeza, no prosperan, no avanzan. Es una ruina total en la familia, por generaciones. ¿Y no podría ser la murmuración la causa? Ahí están las consecuencias, son
tremendas, porque la murmuración nuestra afecta a la familia, y afecta a la iglesia, y afecta a todo el mundo con los cuales nosotros tenemos algún tipo de relación. Vamos a Números, capítulo 20. Nuevamente, el hermano Abimael no me dijo hasta qué hora podía enseñar. ¿Tengo por lo menos una hora más, hermano? ¿O qué está pasando? El almuerzo está esperando, ¿no? Le está haciendo cosquillitas el gusanito que tiene por ahí adentro, ¿eh? Bueno, Números 20, versículo 2. Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón, y regañó o murmuró el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo: ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Versículo 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto? Versículo 10, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles: oíd ahora, rebeldes. La Biblia en el versículo 2, 3, 4, 5 dice que habían murmurado, pero en el versículo 10 Moisés va al grano. ¿Qué les dijo? ¿Que ellos eran qué? Unos rebeldes. De modo que la murmuración es evidencia de una rebelión en el corazón. Deuteronomio capítulo 1. Yo les quiero hablar un poquito de la rebelión esta mañana, porque la murmuración es un síntoma de algo peor. ¿Ah? La rebelión es la expresión de algo que hay en nuestros corazones que se llama rebelión en contra de Dios. Deuteronomio 1, 26 y 27. Empero no quisiste subir. Antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas. ¿Por qué murmuraron? Porque eran rebeldes. Amén. Porque eran rebeldes. O sea, la rebelión muchas veces se manifiesta a través de la murmuración. Cuando usted es rebelde contra su esposo, usted habla pestes de él. Usted no lo honra. No lo respeta, sino que anda hablando por ahí en las vecindades acerca de su esposo. Y ese es un acto de rebelión, de insubordinación en contra de la autoridad constituida por Dios en el hogar. Y yo, perdone, hermanitas, yo no estoy predicando en contra de las mujeres, pero yo he encontrado que la mujer puertorriqueña es bastante rebelde. Tiene un carácter fuerte, un carácter recio, y no se sujeta muy fácil a su marido. Especialmente si tiene una mejor educación o uno tiene una mejor posición. Si gana más, cree que tiene derecho a manejar el hogar. Y eso es rebelión. Y esa rebelión trae consecuencias, pero lastimeras, hermanos. Si ustedes solo supieran el daño que se están haciendo y el daño que le están haciendo a sus descendientes, evitaría a toda costa la rebelión. Veamos algunas de las consecuencias de la rebelión. Tengo muchísimas notas aquí, pero no las voy a poder usar hoy. Salmo 107. Todos busquen por favor el Salmo 107. Y vamos a leer el versículo 17. Los insensatos, a causa del camino de su rebelión. ¿Cómo llama la Biblia a los rebeldes? Insensatos, necios, torpes. Los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cuándo pierde uno el apetito? Cuando está enfermo. Allá en Guatemala decimos que mientras el enfermo come hay esperanza. Pero cuando deja de comer, ya está destinado a la muerte. Y dice aquí que su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólos de sus aflicciones, envió su palabra y curólos. ¿Por qué estaban enfermos? Por su rebelión. Y fue una enfermedad grave. Abominaron toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Fue una enfermedad mortífera. Pero cuando en su dolor clamaron a Dios, Dios los escuchó, envió su palabra y curólos y librólos de la ruina que les esperaba. ¿Ven ustedes las consecuencias de la rebeldía, hermanos? También en el mismo capítulo, en versículo 11, en 10, dice así: los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros, aprisionados, noten esa palabra, por cuanto fueron, ¿qué? Rebeldes. Versículo 12, por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Miren, hermanos, cuando su pecado, su enfermedad es el resultado de su rebeldía y de su
que se manifiesta a través de la murmuración, no habrá quien le ayude. Usted puede ir con los mejores especialistas y gastar una fortuna buscando un remedio, buscando un tratamiento eficaz, y no lo va a encontrar. Porque las raíces no son físicas, son espirituales. La maldición sin causa nunca vendrá. Y si usted tiene una enfermedad causada por el pecado, hasta que usted se arrepienta y se quebrante en la presencia de Dios y confiese ese pecado a Dios y a veces a las personas que usted ha dañado, usted no va a sanar. La Biblia dice: confesad vuestras faltas los unos a los otros y después orad los unos por los otros para que seáis sanos. Sin confesión no hay curación. Y lo que ha pasado, hermanos, es que nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra altivez de espíritu nos ha impedido reconocer y confesar nuestro pecado, y hemos gastado fortunas en medicinas, tratamientos, operaciones, y nuestro mal va de mal en peor. La enfermedad se va agravando, y todo porque no hemos querido obedecer los preceptos de la palabra de Dios. Proverbios 17:11. No sé si continuar este mensaje después. ¿Cuántos quisieran que siguiera el mismo mensaje? Los que no levantaron la mano dijeron: mejor no volvemos, no queremos oír la segunda parte. La segunda puede ser peor que la primera. Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino mal, su propio daño. Y mensajero cruel. ¿Qué es un mensajero? Un ángelos, un ángel. ¿Y de qué clase? Un ángel caído, un ángel cruel. Contra él será enviado. ¿Qué hace el rebelde? Atrae sobre sí mismo opresión. Un ángel caído, un ángel cruel, un demonio se va a venir y se va a ensañar. Será contra él enviado y será atormentado de espíritus malos hasta que se quebrante y se humille en la presencia de Dios. ¿Quiere usted ser víctima de los demonios? Siga murmurando. Si todavía no ha sucedido lo que pudiera suceder, es porque Dios ha sido misericordioso. Pero la Biblia dice: mi espíritu no contenderá para siempre. Llegará el día en que Dios tendrá que tomar medidas drásticas por amor a su alma. Y vendrá la pobreza, y vendrá la enfermedad, y vendrá la desolación, porque usted se ha atrevido a levantar la mano y abrir la boca en contra de un siervo de Dios o de un hermano en Cristo, a quien usted debía haber respetado. Isaías 63. Usted no puede decir amén, diga: ay de mí. Pida misericordia a Dios, como lo hizo Aarón cuando vio a María leprosa. ¡Ah, Señor! Un quejido, un lamento. ¡Ah, Señor! No imputes este pecado, locamente hemos hecho. Isaías 63. Mire lo que dice el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Imagínense qué cosa más terrible. ¿Cuántos de ustedes se han imaginado al Espíritu Santo como una mansa paloma? Por ahí, al entrar al templo, yo he visto algunos símbolos del Espíritu Santo. Nos gusta pensar del Espíritu Santo que el Espíritu Santo es una paloma humilde, sencilla, mansa. ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo se puede enojar? Por lo cual fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Por lo cual se les volvió enemigo. ¿Usted quiere tener a Dios, el espíritu de enemigo, que destruya las obras de sus manos, que le lleve la contraria en todo? Mire, hermanos, yo quiero tener a Dios en mi favor y no en contra mía. Yo quiero que Dios me favorezca, no que me combata. Y la Biblia dice aquí: hicieron enojar a su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo. ¿E hizo qué? Que el Espíritu se les volviera enemigo. ¿Y qué más? Y él mismo peleó, no con ellos, sino contra ellos. Dios le llevará la contraria. Y usted no va a levantar cabeza. Mire, hermano, no se va a superar. Usted luche y luche y todo le sale mal. Esas son las consecuencias de su murmuración y de su rebelión, porque la murmuración y la rebelión son una misma cosa. La rebelión es interna, la murmuración es externa. La rebelión es madre de la murmuración. Amén, mis hermanos. ¿Cómo están de calladitos?
Mejor que estén pensativos. No vayan a creer, hermanos, que la murmuración solo se practicó en el pueblo de Israel. Les voy a dar un versículo aquí, unos 2, 3 versículos más y vamos a terminar. Juan, a ver si cumplo mi palabra. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y en el versículo 60, 6:60 de San Juan. Y muchos de sus discípulos, Jesucristo tenía una gran compañía de discípulos. No vayan a creer que Jesucristo solo tuvo 12 o tuvo 70. La Biblia dice que había una multitud de personas que le seguían por doquier. Y dice, y muchos de sus discípulos oyendo dijeron lo que algunos de ustedes están pensando esta mañana. Dura es esta palabra. ¿Eh? Dura es esta palabra. Ay, es que el hermano vino con un leño a darnos por toda la torre. Vino a repartir leño. Hermano, yo solo les he predicado la palabra, les he predicado un mensaje que muchas veces uno como pastor no se atreve a predicar por miedo de que se vaya la gente de la iglesia. Es que a un visitante le aguantan más que al pastor local. Al visitante dice, bueno, él está aquí 2, 3 días y se va y nosotros volvemos a nuestras malas costumbres y no hay quien nos corrija. Volvemos a nuestras mañas, porque murmurar es una maña, una manía. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír o quién la puede aguantar? Ahora versículo 61. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué? Murmuraban. Murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Ahora vean las consecuencias de la murmuración, versículo 66. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se fueron, como algunos quizás se sientan tentados de irse de la iglesia. Es que ese hermano Abimael, ¿para qué invitó a ese Norman? Hubiera tenido más discernimiento. Trajo desde Guatemala a un predicador para que nos dijera nuestras verdades. Mejor nos vamos de la iglesia, vamos a buscar una iglesia donde solamente nos soben la leva, donde nos hablen bellezas, que nos hablen de la fe y de la prosperidad, que nos hablen de todos los beneficios del Evangelio, pero no de los deberes y de las responsabilidades que Dios nos impone. Se volvieron atrás y ya no le siguieron. Si usted persiste en murmurar, ¿qué va a suceder? Se va a ir de la iglesia y ya no va a seguir a Cristo. ¿Cuántos hermanos no he encontrado yo por las casas que dicen, es que yo me fui de la iglesia y yo no vuelvo a poner un pie en ninguna iglesia cristiana, yo aquí adoro a Dios en mi casa, aquí escucho radio, aquí miro televisión y yo no necesito de ningún pastor ni ninguna iglesia? Pamplinadas, hermanos. Es un engaño de Satanás. Muchos le dejaron y ya no siguieron en pos de él. Vamos a Hechos 6. Hechos 6. Son muchísimos los pasajes, hermanos. Yo siento no tener más tiempo para darles todos, pero yo creo que con lo que hemos hablado basta. Basta. Porque si no van a corregir sus vidas con lo que yo he dicho, aunque les hable 1, 2, 3 horas más, tampoco lo van a hacer. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración. Hermanos, cuando una iglesia crece hay que estar alertas, porque es cuando el diablo mete la cola. Hubo murmuración. Es que cuando la iglesia es pequeña se puede atender fácilmente, pero cuando la iglesia crece ya uno no se da abasto, y eso es lo que había pasado en la ciudad de Jerusalén. La iglesia había crecido y la iglesia tenía un ministerio que llamaba el ministerio cotidiano, un ministerio de servicio social. Servían comida a la gente pobre, a los menesterosos. Muchas viudas, muchos ancianos, muchos huérfanos comían en la mesa que proveía la iglesia primitiva. Una gran cantidad de los ingresos de la iglesia eran utilizados en obras sociales. ¿Y qué había pasado? Mírelo ahí. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Dos personas, dos grupos de dos diferentes, ¿qué? Razas. Mire, esta murmuración amenazaba a la iglesia con su primer cisma, con su primera división. Se iban a formar en Jerusalén dos iglesias, una para los hebreos y otra para los griegos. Iba a haber una división, primero por razones raciales y después por razones económicas.
Porque los griegos decían, es que a nuestras viudas las tienen menospreciadas. Si los apóstoles les dan mejor comida, a las hebreas y a las nuestras les dan las obras. Murmuración. Y quizás tenían razón, porque hermanos, los apóstoles ya no se daban abasto. Se habían convertido 3,000 en un día, 5,000 en otro día, y la obra había crecido en una forma tan extraordinaria que ellos se estaban matando y no estaban atendiendo bien la iglesia. Ellos atendían las mesas. Eso quiere decir que se levantaban temprano, iban al mercado, compraban los víveres, venían y los preparaban, los cocinaban, los servían. Ellos tenían a su cargo el ministerio cotidiano y no se daban abasto. Y para colmo de males habían descuidado lo que es principal. Habían descuidado la oración y la administración de la palabra. Por atender las cosas materiales habían descuidado las cosas espirituales. Y ya había una amenaza de división. ¿Y cuáles eran los síntomas? La murmuración. Todo el mundo andaba hablando por ahí. Y eso es lo que hace la murmuración. Provoca división en el seno de la iglesia. Como le dije antes, la murmuración es un pecado en contra del amor. Porque uno peca contra los siervos de Dios y los hermanos en Cristo cuando uno murmura. Y eso trae discordia y trae desconfianza en la iglesia. Los hermanos ya no se miran bien, se miran de reojo. Hay malicia, hay sospecha, hay suspicacia cuando hay murmuración en la iglesia. Hermanos, la murmuración no hay que tolerarla. Es un pecado que nosotros tenemos que extirpar. Amén. Extirpar. Vamos al libro de Santiago. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Puede esperar el almuerzo, hermanos? Algunos de ustedes necesitan no solamente 5 minutos de ayuno, necesitan unas 5 semanas de ayuno. También bien hermosos. Bueno, Santiago 5. Y vamos a leer, Santiago 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. Este es un nuevo mandamiento, este es un mandamiento del Nuevo Testamento. No murmuréis, así como el decálogo dice, no matarás, no adulterarás. Aquí dice, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. ¿Qué hace usted cuando está murmurando el pastor o murmurando del hermano? ¿Qué está haciendo? Lo está juzgando. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, tal murmura de la ley, o sea, de la palabra de Dios, y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? ¿Qué te crees? ¿Te crees mejor que él? ¿Más espiritual? ¿Más fervoroso? ¿Que te atreves a abrir la boca para murmurar del hermano? Cuando murmuras estás juzgando, estás sometiendo a esa persona a juicio. Tú no eres hacedor de la ley, eres juez. Y la Biblia dice que solo hay un juez de vivos y de muertos. Nosotros no hemos sido nombrados jueces. ¿Se acuerdan cuando unos hermanos vinieron a pedirle a Cristo que sirviera de mediador? Había una disputa sobre herencia y Cristo le dijo, ¿y quién me ha nombrado a mí juez o partidor entre vosotros? Y esa debe ser nuestra actitud cuando los hermanos vienen y quieren contarnos cosas que no conviene saberlas. Dígale, hermano, yo no quiero saber eso porque me va a hacer daño, me va a perjudicar, me va a dañar. Usted quiere que yo sea juez en algo que a mí no me concierne. Calle la boca, por favor, retírese. Llévese sus chismes y sus rumores a otras partes. Hay que ser drásticos. La Biblia dice que el rostro airado aleja al detractor o al murmurador. Cuando uno se enoja, se van con la cola entre las patas. Se van y no vienen a molestar más. Pero si uno lo recibe, está ahí, tragándose toda esa basura. El hermano seguirá viniendo y viniendo porque usted lo alienta en sus malévolos propósitos. Al murmurar, ¿qué estamos haciendo? Estamos juzgando. Y hermanos, nosotros no hemos sido llamados a ser jueces. Leamos tres versículos. Yo le dije que, ya ve que no cumplí mi palabra, hermano. Proverbios 30. Es que se me están viniendo otros pasajes, hermanos. Y vamos a terminar ya pronto. Proverbios 30:10. Proverbios 30:10. Yo he visto unos pocos hermanos que han estado tomando nota, que han estado apuntando estos versículos. Yo los felicito, hermanos, porque un estudio de esta naturaleza merece que se vuelva a estudiar. Yo no sé si están grabando estos mensajes, pero sería bueno que usted agarrara un cassette y con la Biblia abierta usted buscara todos estos textos y los fuera marcando en su Biblia y pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, a no ser un murmurador, a no ser un difamador, a no ser juez de la vida ajena,
que hay que tomar medidas drásticas. Proverbios 30:10, no acuses al siervo ante su señor. ¿Quién es el señor? Dios. ¿Y quién es el siervo? Cualquiera de nosotros. Y la Biblia dice, no acuses a tu hermano delante de su señor, porque no te maldiga. ¿Quién? No el siervo, sino el Señor. No te maldiga y seas culpable. O sea, ¿qué es lo que trae la murmuración, hermanos? Maldición de parte de Dios. No sea que te maldiga y tú seas hallado culpable. Ya ven las consecuencias, qué graves son las consecuencias. Y esto nos obliga a nosotros, hermanos, a evitar la murmuración. Haya razón o no haya razón. María y Aarón creían que tenían razón de murmurar en contra de Moisés. Él les había dado amplia razón. Había violado la ley de Dios, había tomado una mujer etíope, se había casado con una mujer extranjera. Y sin embargo, Dios defendió a su siervo, porque ni María ni Aarón tenían derecho de hablar de él. Vamos a Romanos 14, aquí está más claro el asunto. Romanos 14. Recuerden que la murmuración, el que murmura juzga, somete a la persona a juicio. Romanos capítulo 14, versículo 3, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Nosotros somos responsables delante de Dios. Cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Usted no va a dar cuenta de mi vida, no se mete en mi vida, no se inmiscuya. A usted no le importa lo que yo soy o lo que yo hago. Usted cuide su propia vida, porque algún día usted va a tener que dar cuenta propia y no ajena. Amén, hermanos. Para su Señor está en pie o cae, más se afirmará, porque poderoso o fiel es el Señor que lo afirmará. ¿Qué quiere decir eso? Que la murmuración es una falta de confianza en Dios. Dios va a tratar con esa persona, Dios le va a hablar, si es necesario Dios le va a castigar, pero esa persona se va a afirmar porque Dios es poderoso y es fiel y lo va a afirmar en sus caminos. Cuando nosotros murmuramos contra el hermano, estamos demostrando una falta de confianza en Dios. La Biblia dice, estando confiados en esto, que el que ha comenzado la buena obra en mí y en ti, la perfeccionará. Y Dios tiene recursos que Él puede usar para llamarle la atención a esa persona. Ni usted ni yo nos debemos meter en la vida ajena. Sí. Porque nosotros nos estamos exponiendo a un grave riesgo, hermanos. ¿Y cuál es ese riesgo? De que el Señor tenga que tomar medidas drásticas en contra de nosotros. Apunte Romanos 12, 1 al 3 y Mateo 7, del 1 al 5, que son otros versículos que hablan, donde dice que no debemos juzgar a los demás, porque con la misma medida con que midieres serás vuelto a medir. O sea, si nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados con igual o mayor drasticidad. O sea, nos estamos exponiendo nosotros mismos a que después nos juzguen. Y sin misericordia. Juicio sin misericordia será hecho a aquel que no muestra misericordia. Amén. Juicio sin misericordia será mostrado a aquel que no ha sabido tener misericordia de los hermanos cuando ellos erran o pecan. Eso está en Santiago 2:13. Tengamos cuidado, hermanos. La murmuración es una demostración de falta de misericordia, de falta de compasión, de falta de amor hacia los hermanos. Y nosotros no debemos arriesgarnos a una cosa que puede traer consecuencias temporales y eternas, que nos puede perjudicar a nosotros y a nuestros descendientes, que puede ser daño en la familia, daño en la iglesia, que puede provocar un cisma, una división, que puede separar a los mejores amigos. La Biblia dice que el chisme separa a los mejores amigos. Y nosotros con murmuraciones estamos atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Es un pecado en contra del amor que Dios quiere derramar en medio de su pueblo. Por eso yo sentí de Dios compartir este mensaje esta mañana, porque el tema es la unión, unidos en amor. Pero una iglesia donde hay murmuración y donde hay crítica, donde hay difamación y donde los hermanos se juzgan los unos a los otros, no puede ser una iglesia donde hay amor, mucho menos unidad. Amén. Ahora yo creo que todos, o muchos por lo menos, hemos sido sinceros en decir que hemos sido culpables de este pecado. Amén. ¿Y qué debemos hacer si el Señor nos redarguye de pecado?
confesar. El que esconde su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y además de eso, ¿qué? Se aparta, de él hallará misericordia. Usted tiene que confesar su pecado y tomar la determinación de no volverlo a hacer. Y cuando usted sienta deseo de hablarle al hermano, muérdase la lengua hasta que le salga sangre. Rechine los dientes, haga cualquier cosa, pero no hable del hermano, no hable del pastor, no hable de las personas que Dios ha puesto en autoridad. Más bien, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de ciertas anomalías en la vida propia o ajena, debemos orar. No murmurar, sino orar. Presentar nuestra queja delante del Señor. Y el Señor va a intervenir a favor de esa persona. El propósito de Dios será restaurar a esa persona a perfecta comunión con Él. Porque poderoso y fiel es Dios para restaurarlo, para afirmarlo. Y ese debe ser nuestro propósito. En amor, tratar de ayudar a que ese hermano se levante, se restaure y se establezca en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a ponerse en pie en esta mañana. Yo sé que están cansados de estar sentados. Pónganse en pie. Y voy a invitarles a que cierren sus ojos y a que inclinen sus cabezas. Y yo no les voy a pedir que oren en este momento, solo examinen sus vidas. El Espíritu Santo en este momento le va a revelar los rostros o los nombres de personas contra las cuales usted ha murmurado. Podía ser su papá, su mamá. Podía ser su esposo o su esposa. Podía ser algún maestro que ha tenido en la escuela. Un patrón, un vecino. Podía ser el pastor de la iglesia o alguno de los líderes. Podría ser el gobernador. O podía ser algún alto funcionario del gobierno estatal o nacional. Sí, el Señor le va a mostrar nombres, rostros de personas que usted ha dañado con su lengua. Ahora pídale al Señor que le dé gracia y que le dé valor para ir con esas personas, si es necesario, a pedirles perdón. Si ellos no están disponibles, llámelos por teléfono o escríbales una carta. Pero lo importante es que usted pida perdón. Eso le va a limpiar el alma de toda contaminación. Va a ser un baño interno, un baño fresco que usted se va a dar. Si usted visita a esa persona, llama a esa persona, le escribe una carta pidiéndole perdón por haber hablado mal contra ella. Algunos de ustedes al volver a la casa van a tener que pedirle perdón a sus padres o a sus hijos. Van a tener que pedirle perdón a su esposo o a su esposa. Ese es el precio